Perfecto, muy buenas noches. Bien, yo quiero brevemente contarles algunos elementos que he denominado importancia de desarrollar competencias para crear aplicaciones inteligentes. ¿Por qué es importante hoy día y por qué se necesita desarrollar aplicaciones inteligentes? Bueno. Entonces, digamos que la agenda que tengo es hacer una breve introducción, algo muy corto. ¿Por qué es importante desarrollar aplicaciones inteligentes? Principales competencias requeridas para desarrollar estas aplicaciones. El crecimiento de la industria de inteligencia artificial y unas conclusiones sobre esto. Bueno, como introducción podemos decir que actualmente, digamos, el panorama tecnológico está siendo transformado rápidamente por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está impactando en casi todas las industrias y muchas de las actividades y cada vez lo va a hacer con mayor énfasis. Y en medio, para el caso del desarrollo de software y la creación de aplicaciones inteligentes, en el corazón de esa transformación encontramos el desarrollo de software, ¿no? Donde la combinación de la inteligencia artificial, las metodologías ágiles, prometen redefinir, digamos, las reglas de juego de cómo desarrollar aplicaciones inteligentes. Entonces, podemos definir, por ejemplo, que las aplicaciones inteligentes son programas de software que utilizan técnicas de inteligencia artificial y capacidades de aprendizaje automático para realizar tareas complejas y tomar decisiones basadas en datos. Es como una definición base de lo que es una aplicación inteligente. Digamos que en general las aplicaciones inteligentes están diseñadas para aprender de los datos, adaptarse con el tiempo de acuerdo al feedback y al tipo de datos que esté obteniendo, y pueden imitar capacidades cognitivas humanas, ¿no? Permitiendo respuestas dinámicas en lugar de seguir solo un conjunto de instrucciones fijas. Entonces, digamos que mientras el software convencional se programa para realizar una tarea específica, las aplicaciones inteligentes se programan para aprender a realizar esa tarea. Eso es quizá una de las diferencias importantes. Bien. Por otro lado, ¿por qué es importante desarrollar aplicaciones inteligentes? Vemos que actualmente desarrollar estas aplicaciones inteligentes es esencial para impulsar, digamos que la precisión y agilidad en la toma de decisiones. Digamos que estas aplicaciones se adaptan a las necesidades que normalmente son muy cambiantes del usuario y proporcionan respuestas cada vez más personalizadas, basadas en el aprendizaje, digamos, de constante que se tiene de los datos, ¿no? Este es un enfoque no solo para optimizar recursos, sino que también puede, por ejemplo, enriquecer la experiencia del usuario de manera automática. Además, digamos que cuando se desarrollan las empresas y las empresas desarrollan este tipo de aplicaciones, digamos que puede situar a estas empresas en un primer plano de innovación, digamos, otorgándoles alguna distinción competitiva. Cuando uno tiene una aplicación inteligente, seguramente va a atraer más clientes. Bien. Digamos que el futuro de las aplicaciones de software. Las aplicaciones de software se prevé que el futuro van a ser las aplicaciones inteligentes. El desarrollo de aplicaciones inteligentes, digamos que ofrece ventajas que pueden beneficiar en gran medida a las empresas y de muchas industrias, ¿no? Una de las ventajas clave es el aumento de la eficiencia y la productividad. Digamos, dado que las aplicaciones inteligentes se pueden diseñar o están diseñadas para automatizar tareas, agilizar el flujo de trabajo y eliminar los procesos manuales. Muchos de los procesos van a ser eliminados. No solo esto ahorrará tiempo, ¿no? Sino que también reduce el error humano, lo que puede conllevar a tener resultados mucho más precisos. Entonces es muy importante desarrollar aplicaciones inteligentes. Digamos que desarrollar aplicaciones requiere un conjunto diverso de competencias.
Entonces, ¿cuáles son esas principales competencias o cuáles son algunas de esas competencias? Digamos, dado que desarrollar una aplicación inteligente depende de la naturaleza, que normalmente es compleja, pero también depende de la naturaleza, que también es compleja y multidisciplinaria, de la inteligencia artificial y la ingeniería de software. ¿Cuáles serían las principales competencias requeridas para desarrollar aplicaciones inteligentes? Entonces, digo, habilidades en programación, es decir, es necesario saber programar, ya lo mencionó el profesor Francisco. Sin embargo, acá hay una noticia interesante, es que podemos hacer el proceso tradicional que se hacía, es decir, la programación de bajo nivel, donde uno hace todo el desarrollo, ¿sí? O podemos hacer una programación de más alto nivel, es decir, desarrollar aplicaciones utilizando componentes que están listos para usar. Y los componentes que están listos para usar también ha llegado a la inteligencia artificial. Entonces, hay muchas plataformas, herramientas, muchos servicios que le permiten utilizar, por ejemplo, modelos preentrenados, listos para aplicarse en algún, digamos, contexto específico que se quiera utilizar. Esto ahorra significativamente un trabajo grande, porque cuando uno adquiere conocimientos en inteligencia artificial, hay que crear un modelo, hay que diseñar el algoritmo, programar ese modelo, hay que entrenarlo, luego hay que optimizarlo, etcétera, y ese es un proceso relativamente complejo. Eso puede ser hoy, digamos que fácilmente sustituido por muchos procesos preentrenados, así no sea, digamos, así no haya sido pensado para eso. Entonces hay muchos modelos que se pueden hacer. Otro de los aspectos importantes es la ingeniería de software aumentada con inteligencia artificial. Digamos, esto es un concepto que se viene utilizando en los últimos años y es el uso de herramientas de inteligencia a lo largo del proceso de desarrollo de software. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, los requerimientos para obtener las historias de usuario, lo hacíamos en interacción con el usuario, hablando las necesidades. Hoy en día hay herramientas que le permiten, a partir de unas ideas y una información que puede dar el usuario, generar automáticamente las historias de usuario, generar diagramas como los BPMs y otros diagramas ya se generan de manera automática y eso reduce parte del tiempo. Y no solamente en el proceso de generación de los requerimientos, ¿no? En la planeación de un proyecto, entonces ya se pueden utilizar herramientas para, de acuerdo a las características de los desarrolladores y las características del proyecto, hacer una planeación más adecuada. Se puede generar el código utilizando copilots, ¿sí? U otras herramientas que, digamos, reducen significativamente la cantidad de código que hay que generar. Estas herramientas generan el código, ¿sí? Y, por supuesto, la generación automática de pruebas, todo el proceso de DevOps es cada vez más automatizado. Entonces, toda la ingeniería de software aumentada es necesario usarla hoy en día, porque nos va a permitir ahorrar significativamente el tiempo, digamos, nos va a potenciar el desarrollo de una manera muy significativa. Muy bien. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes, utilizar las herramientas de inteligencia artificial en el proceso de desarrollo de software. Digamos, con el uso no solamente ChatGPT y un montón de herramientas adicionales que se han creado para específicas para cada una de las diferentes etapas del proceso de desarrollo. Bien, por supuesto, es necesario tener habilidades, se van a manejar muchos datos, entonces es necesario tener habilidades en ciencias de datos, en el diseño de interfaces de usuario adaptativas, que van a ser centradas en el usuario, y por supuesto, algunas cosas de ética y regulaciones, ¿no? Es decir, se debe enfatizar en la importancia de la ética en el manejo de datos, para tratar de asegurar que las aplicaciones inteligentes respeten la privacidad, equidad y transparencia. Muy bien. Digamos que el crecimiento de la industria es una industria de un gran potencial. Digamos, se prevé, por ejemplo, según datos del primer trimestre del 2023, el mercado de inteligencia artificial es de 150.200 millones de dólares. ¿Sí? Y se prevé, por ejemplo, que para el 2030, ¿sí? Esa inversión en aplicaciones inteligentes e inteligencia artificial llegará a la astronómica suma de 1.345.200 millones de dólares. O sea, hay que estar en esa industria y en las diferentes, digamos, latitudes
en diferentes regiones mundiales. Digamos, acá hay una gráfica de la proyección de cómo será esa inversión, incluyendo Latinoamérica, a pesar de que no es la más grande, pero sí habla a una inversión muy importante. Entonces es muy importante adquirir estas competencias, ¿sí? Y empezar a desarrollar las aplicaciones inteligentes. Muy bien. Como conclusiones podemos decir que la clave que diferencia las aplicaciones inteligentes de las aplicaciones tradicionales es su diseño y comportamiento. Entonces se diseñan con unas características diferentes a las aplicaciones tradicionales y por supuesto el comportamiento que va a tener es diferente. Digamos que las aplicaciones inteligentes usan componentes tradicionales y componentes inteligentes, ¿no? Los cuales tienen modelos que se adaptan, evolucionan y aprenden de los datos. Bien. Por otro lado, también podemos decir que se requieren habilidades de programación, inteligencia artificial, ingeniería de software aumentada, ciencias de datos y diseño de interfaces de usuario que serán claves para el desarrollo de las aplicaciones inteligentes. Y es precisamente estas son los cursos que van a ser los cursos que se van a dictar de manera obligatoria para los estudiantes que tomen la maestría. Y finalmente, digamos que la IA y en general el desarrollo de software están en constante evolución y se dice que su integración promueve la creación de aplicaciones cada vez más inteligentes, adaptables y eficientes. Al tiempo que, por supuesto, nos abre nuevas vías y desafíos en la ingeniería de software que seguramente impulsarán desarrollos extraordinarios y avances tecnológicos en los próximos años. Muy bien, gracias. Eso era lo que les quería contar así rápido.